Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Es un gusto verles de nuevo. Me disculpo por no haber estado la vez pasada, realmente era demasiado y no alcancé a hacer todo realmente. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde regresar a Waldenfels para hablar de esta lectura tan interesante, tan corta, pero al mismo tiempo tan sustanciosa sobre olvido y recuerdo. Y bueno, comienzo entonces con eh, un comentario. Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención acá es justamente el tema del lugar del olvido y el recuerdo, y el tema del cuerpo propio como lugar de olvido y recuerdo. Bueno, también el tema del umbral que le gusta tanto a José, sin duda, pero me voy a centrar en este lugar de olvido y recuerdo. Y es que en la semana pasada, cuando no vine, justamente yo di una conferencia que hablaba sobre el tema del cuerpo y todo desde la perspectiva de primera persona. Y yo insistí en la diferencia entre la perspectiva de primera persona y la perspectiva de tercera persona de la ciencia. Pero acá justamente viene Waldenfels a decir algo que me parece súper interesante, y es que precisamente no se trata de la perspectiva ni de primera persona ni de la perspectiva de tercera persona, sino de algo otro, de, de un lugar que es al mismo tiempo uno mismo, sin duda, es primera persona, también puede ser visto como objeto y en ese sentido también puede ser visto desde la perspectiva de tercera persona, pero hay algo otro. El acontecimiento de la enfermedad, por ejemplo, para remitirme a lo que estuve trabajando la semana pasada, la irrupción de una enfermedad es algo que me ocurre, es un yo en dativo, como dice él. Es decir, uno es algo así como un sujeto del patos, o uno es como el destino al que se dirige ese patos que le ocurre. Y eso que ocurre no es algo que pueda ser voluntariamente cambiado desde el punto de vista de la primera persona. No es el tema, digamos, de la filosofía de la acción, de la voluntad, eh, sino es algo que me sucede, algo que me ocurre. Y tampoco es algo desde el punto de vista de la tercera persona, algo puramente, digamos, somático o fisiológico que pudiese ser tratado. Entonces, los dos ejemplos que pone, el caso de la pérdida del lenguaje, de este caso, digamos, médico, de Binswanger, de la pérdida del lenguaje, el caso de afonía, pues no es ni voluntaria primera persona, ni somática tercera persona, sino algo otro. Es una pérdida de otro tipo. Y la axognosia, es que nunca sé pronunciarlo bien, la axognosia tampoco es un aspecto o algo que pueda ser cambiado voluntariamente en forma psicológica, ni tampoco algo puramente corporal, sino que esa disrupción en el esquema corporal ocurre desde otro lugar, es una irrupción que me sucede, que se dirige a mí en dativo. Entonces es muy interesante cómo en cierta forma Waldenfels acá está nuevamente poniendo en juego el tema digamos que es muy fenomenólogo sin duda alguna, pero también es muy crítico de la fenomenología y de las filosofías del sentido en general. Entonces, pues para mí este fue como el elemento más diciente, y creo que tiene mucha razón. Yo lo veo mucho en el caso de la enfermedad. La enfermedad es algo que me sucede, es algo que irrumpe, y no irrumpe desde mí considerado como el sujeto de primera persona, ni tampoco en mí considerado como ese cuerpo objeto en tercera persona, sino irrumpe desde un otro lugar que me afecta, que se dirige a mí. Bueno, dejo ahí ese primer comentario. ¿Quién quiere continuar? Yo quisiera pues, seguir como por la misma idea. También me evocó muchísimo el tema de la enfermedad. Yo pues, desafortunadamente no he podido ver las conferencias. Em, yo pensaba en el Alzheimer, ¿no? Digamos que la pérdida de la memoria. Y también recordaba esta película Memento eh, ahora lo olvidé. Bueno, de Nolan, perdón.
en donde pues este sujeto pierde también una parte de su memoria, un olvido, digámoslo así, que ocurre, que se da. Y pues me pareció interesante esas reflexiones acerca de la enfermedad porque ¿qué relación hay entre, por ejemplo, la conciencia, el yo y el recuerdo? Eh, ¿cómo ocurre el olvido? Y digamos que uno no puede decidir olvidar así como tan fácilmente, no es como algo que se activa como conocer, digámoslo así, sino que es como algo diferente. Y pues digamos que en el caso de las enfermedades, pues eso tiene unas consecuencias también pues bastante complejas. Pienso, digamos, que en los pacientes de Alzheimer que olvidan, digamos, que todo. No sé, y yo he escuchado, pero yo no soy médico, entonces no sé si eso sea una metáfora. Hay ciertas enfermedades que dicen que el cuerpo como que olvida hacer ciertos procesos y eso va generando pues ciertos daños. Yo no sé si eso es una metáfora o si realmente hay como una memoria corporal que se puede olvidar. Entonces, digamos que así en principio, esta lectura me evocó como estos temas también de la enfermedad y de qué pasaría con esos daños de la memoria, así como en un primer momento. Muchísimas gracias, Hans. ¿Quién quiere continuar? Profe, buenos días de nuevo. Adelante, Eh, Luis. yo quisiera empezar por el final del texto para hacer una intervención muy corta. En el apartado que se llama el recuerdo, como volver a responder, porque vengo pensando en una idea eh, de dónde surge la noción de respuesta o lo responsivo en Waldenfels y encuentro una conexión con Levinas. Hay 18 textos donde Waldenfels enuncia a Levinas, y en el texto que estamos leyendo hay 132 alusiones a Levinas. Eh, He seleccionado algunas citas donde, por ejemplo, específicamente él dice, eh, por ejemplo, en la elaboración de esta clase de fenomenología responsiva, estoy particularmente cerca de Levinas, pero también del último Merleau-Ponty. El texto se llama Hablando en nombre propio. Y en este último apartado tuve resonancia sobre esa misma hipótesis, cuando él está pues mencionando al inicio eh, todo este tema los caminos de la respuesta, cuando habla sobre el recuerdo, que el recuerdo comienza por consiguiente cuando algo irrumpe para mí de nuevo, cuando mi recordación es evocada. Eso me parece una frase muy bien dicha. Y luego cuando dice que la memoria tiende a ser espontánea, como, como que no hay un control del yo con relación al olvido o con relación a la memoria. Pero lo que más me impactó es la cita que él trae sobre el artista Arvid Blataz, que es un monumento sobre el Holocausto, y la frase del poeta André Tronc, cuando dice, y es una cita que está en francés, que dice, y nada alejará a tus muertos de nuestros recuerdos, porque nuestros recuerdos son tu única tumba. Yo busqué la cita completa y dice, hombres, mujeres y niños, rebaño para los crematorios, de camino al horror bajo el látigo del verdugo. Su triste holocausto está grabado en la historia y nada alejará a tus muertos de nuestros recuerdos, porque nuestros recuerdos son tu única tumba. Ese tema del recuerdo de lo trágico, de la guerra, del holocausto, pero también, por ejemplo, de la guerra que nosotros hemos padecido en Colombia, me parece interesante porque hay también una saturación del recuerdo. Y también yo creo que es interesante el olvido de sí. También es importante, y yo creo que por eso ese umbral o esa bisagra entre olvidar y recordar. Recuerdo, por ejemplo, el texto de Funes el Memorioso, ese texto de Borges, donde todo el tiempo ese hombre está recordando cada instante. Eso es muy angustiante, recordarlo todo, esa exageración de la recordación, pero también un olvido. Me parece que es un gesto no responsivo
Es una respuesta, por supuesto, pero también es no responder a cosas en las que yo creo que sí es necesario intentar la saturación del recuerdo. Entonces, ese es moverse entre demasiado y entre muy poco. Es un aporte que Waldenfels me parece que, 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 que nos muestra constantemente. Con una habilidad nos va mostrando cómo va cogiendo los autores, a Proust, la literatura. Waldenfels se apoya mucho en la literatura para hacer filosofía. Y yo pienso que el mensaje de Waldenfels es, hay una limitación también en la estructura conceptual de la filosofía, algo que la palabra filosófica no alcanza a tocar y que la poesía y la literatura sí, y se apoya en ello. Y entonces ese diálogo entre filosofía y literatura, ahí me seduce mucho y me toca mucho en lo que a mí me gusta de la filosofía y lo que me encanta de la literatura. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Edison. Qué interesante lo que han dicho. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Mario. Eh, Interesante lo que nos dice Edison y también estaba pensando en Funes el Memorioso. Una primera observación es, punto, aclarar lo que decía Hans acerca de ciertas enfermedades degenerativas. Si bien pues no soy médico humano, sí tengo una cercanía a esos conceptos. Por ejemplo, entiendo que en el Alzheimer, en la enfermedad de la vaca loca y algunas degeneraciones, lo que sucede es que el cerebro se empieza a llenar de unas proteínas en el espacio intersticial del cerebro, la glía, y eso empieza a afectar todas las funciones vitales. Entonces, digamos, en el caso de Alzheimer es la acumulación, si no me equivoco, de una proteína. Hasta tal punto que hay un momento que las actividades que realiza el cuerpo de forma autónoma a través del sistema nervioso autónomo se van perdiendo. Es literalmente un momento en que, por ejemplo, el intestino se le olvida absorber nutrientes y no es algo que esté determinado por la voluntad, ¿no? Pues como básicamente encuadrando lo que preguntaba Hans. Y ya hablando propiamente del texto de Waldenfels, yo que les iba a comentar como una anécdota personal en cuanto al asunto del olvido y que de alguna manera me la aclaró el texto de Waldenfels. Resulta que yo desde muy pequeño, digo 3 años, yo vivía en el campo, un pueblito acá cerca, me trajeron acá y literalmente yo tuve un olvido de todo ese pasado que había vivido en la infancia. Se me vino como a descubrir esa verdad cuando tenía como 12, 13 años. Y pues yo seguí mi vida, pero pues eso tuvo una serie de como de efectos psicológicos. Y en un momento dado yo tuve que recuperar toda esa memoria perdida de la infancia. Cuando digo tuve, no fue algo que se me generara por voluntad, sino por todos los problemas que empecé a encontrar en mi propio desempeño vital. Y en el momento en que yo tuve que hacer un recordatorio como para recuperarme a mí mismo, ahora que me doy cuenta leyendo el texto de Waldenfeld, la recuperación no fue de conceptos ni de, yo pasé tal cosa, un recuerdo que quedara una imagen, sí lo sabía, pero no un recuerdo como cuando yo recuerdo, qué sé yo, la anatomía del caballo en mi caso, o ciertas cuestiones, sino era un recuerdo, y ahora es lo que me muestra Waldenfeld, corporal. Venía en forma de olores, de espacios. Yo tenía una obsesión por volver a esos espacios que había recordado en la infancia. A mí me decían, pero esto ya es pasado. ¿Qué le importa a usted que ese sitio donde usted jugaba cuando niño? Pero para mí, como para reencontrarme, era el hecho de volver a caminar cuando lo que yo recordía antes de los 3 años. Que tal vez no recordaba en cuanto hice tal cosa, pero yo sabía que allá había estado y lo sabía mi cuerpo. Yo me volví a mi pueblo, empecé a la montaña a recorrer los caminos que recorría con mi mamá, y ahí sí empezaron a aflorar recuerdos más vívidos, pero ante todo un recuerdo corporal, olfativo y táctil. Entonces, digamos que en ese sentido, para mí no había caído en cuenta hasta leer a Waldenfels que en efecto, ante toda esa memoria es corporal, que no es lo mismo que, qué sé yo, las cosas que uno tiene que aprender de que, por lo que les decía el ejemplo, la anatomía, que uno tiene que ser muy memorístico, ese no es ese tipo de cosas que se recupera, sino algo que tiene que ver con la experiencia corporal. Básicamente eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por
compartir esa experiencia personal, Mario querido. Muy interesante todo. ¿Quién quiere continuar? A ver, Ana. yo hablo algunas cositas. A ver, primero que todo, pues yo quiero hablar como de este autor en el sentido de que es muy interesante porque lo que él hace aquí en estas son conferencias, ¿cierto? Son como Algunas escritos, conferencias, otros pequeños artículos. otros, eso. Pues nos hace ver como lo visible de lo invisible. Pues es como ponernos, nos muestra lo que hay detrás de la experiencia, que no lo vemos, pero que ahí está. Y en ese sentido, pues, lo que dice Edison, casi pues le doy un abrazo, lo que pasa es que no te puedo sacar de esa pantalla para darte el abrazo, pero realmente yo creo que el arte, la literatura, todo lo que sea artístico, eso es lo que hace también, mostrarnos lo que hay detrás de la experiencia. Y por eso, y me gusta mucho este autor, siempre, siempre hace referencia especialmente a escritores, pero yo pienso que ahí está ese rasgo, sí, y me gusta mucho. Ahora, dentro pues, de este escrito que es pequeñito, pero nada, a mí no me pareció nada sencillo, porque, empezando porque, como él dice, hay múltiples significados del olvido. Eso ya lo pone a uno, y todos esos diarios, es que olvido también es esto, es que olvido también es esto, pero esto será olvido. Ahora hablo un poquito de eso, como en la segunda parte de lo que voy a decir. Entonces, dentro de esa complejidad, hay algunos asuntos ahí que yo pude como detectar y que me parecen importantes. El primero es que realmente, y sucede con los otros temas que él trata, nos involucra totalmente. El recuerdo y el olvido son parte del mismo título, olvido, recuerdo corporal, ¿sí? Es decir, ahí estamos todos involucrados, el cuerpo como lugar, pero también el cuerpo como el hacedor de relaciones, de hacer tejidos, ¿sí? En cuanto a las relaciones, del trasfondo afectivo que trae todo este asunto del recuerdo y del olvido, del tiempo, del pasado, del presente, es decir, es por eso digo yo que es complejo y da para mucho, pues, aquí mejor dicho, está toda como la dinámica de la vida, podría decir yo. Ahora ya en esto, como lo aumentabas, creo que el momento, porque creo lo has notado, es un asunto de irrupción, ¿sí? Desde ahí pues visto como desde lo extraño, en el sentido, como lo decían, me llega, yo ahí no tengo iniciativa, y es algo que en la extrañeza de eso se repite, hay algo que de cierta manera me está enajenando en el sentido de que no es mi decisión, ¿sí? Sino que me llegue. Eso, eso de no poderlo planear, claro que yo le pongo un interrogante ahora cuando hablé un poquito de lo del olvido colectivo o la memoria colectiva, pero en lo cotidiano yo no puedo decir, bueno, pues voy a olvidar, o hoy voy a recordar, no, son esas irrupciones que llegan y eso te enajena, pero como dice él el autor en algún momento, lo leo textual, anida en los pliegues de la existencia, ¿sí? Mm, no son contenidos lo que se olvida, no son contenidos de la conciencia lo que se olvida, sino los asuntos que tienen que ver, que están ahí en los pliegues de la existencia, pero están, ¿sí? Eso a mí me parece muy interesante. Y que está ahí está Tuscher, pues, ligado a impulsos y a intereses. Eso también creo que es muy importante. Respecto a eso, de los intereses, a ver si yo entendí bien, pero lo que yo entendí es, no existiría el olvido si no existiera lo inolvidable, ¿sí? Y dentro de los
las luchas por el olvido que él menciona ahí desde diferentes ámbitos y desde diferentes puntos de vista, creo que él dice que la parte del sentido último, ¿sí? Del telos, eso puede estar en la oscuridad, pero está presente aún en la oscuridad, ¿sí? Es algo, el fundamento, la raíz, eso está ahí. A mí eso me pareció muy importante en el sentido, eso es inolvidable. Eso puede estar confundido, eso puede estar, pero eso hace parte del olvido, lo inolvidable, como telos, como sentido. Y lo mismo cuando hablaba del comportamiento guiado por la ley. Decía, la validez de la ley existe, así haya el olvido de la ley, así se transgreda, así lo que sea, pero de todas maneras está ese aspecto de la validez de la ley. Entonces, eso es ahí asunto complicado, pero creo que lo pone a uno como, de cierta manera, tocando piso, tocando el piso de la tierra de la clase pasada. Bueno, y a mí viéndolo también desde el arte, porque sí es que esto está muy poético también, yo quiero hablar como del asunto de la memoria colectiva, ¿sí? Y yo tenía una pregunta, bueno, el olvido es algo que no decido yo, pero yo pienso que a nivel colectivo sí es manipulable. La memoria y el olvido son manipulables. Y hay unos intereses también, y hay unos impulsos, pero hay intenciones de por medio. Y yo quiero mencionar aquí a dos mujeres que son Beatriz González, dos artistas, Beatriz González y Doris Salcedo, que tienen en nuestro país y a nivel mundial, que son reconocidas como mujeres que luchan por porque no sea, por hacer inolvidable los asuntos que nos han destruido. Y entonces yo veo ahí que son dos artistas que son referentes, si se podría decir. Beatriz González dice, lo que hay en Colombia es una lucha contra la memoria, lo que hay es un complot. Es decir, esto es peligroso, es mejor no recordar, es mejor la tabula rasa, aquí en la historia, en la educación, en todo. Entonces, al estilo lo hace Doris Salcedo, ¿sí? Con su obra Fragmentos, pues eso está allá en Bogotá, tanto la gran obra de esta señora que se llama Auras Anónimas, que allá en el cementerio central hay una cantidad de tumbas hechas con cargadores de personas desaparecidas y se repite y se repite y se repite la imagen. Son yo no sé cuántos miles de imágenes de los desaparecidos. Eso es fuerte y eso intentaron pues como borrarlo, pero es imposible. ¿Sí? Y Doris Salcedo con su obra Contra Monumentos, ¿sí? Los que va contra los monumentos aquí, pues y en todas partes nos quieren mostrar el asunto de los héroes, ¿sí? Ella, y con esos héroes nos están llevando al olvido. Lo que esta mujer quiere es traer a la memoria con los antimonumentos, ¿sí? Son voces silenciadas, que quieren hacer presente. Entonces, yo sí tenía esa pregunta, a nivel colectivo, es manipulable la memoria y el olvido. Y ya como en este asunto del Alzheimer o de la demencia, que lo vivo aquí con mi mamá, ella no tiene un Alzheimer, no, ella tiene una demencia. Pero yo lo que quiero decir es que en la ancianidad ya, pues yo creo que el recuerdo ya no es posible, yo creo que es posible el olvido, pero el recuerdo no.
ya se pasó ese momento. Nos va a pasar a todos. Entonces, hasta ahí llego. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por tantas ideas tan interesantes y estimulantes. ¿Quién quiere continuar? Dale, dale. ¿Lo escuchan bien? Habla mismo acá. Sí, creo que me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, Johnny, adelante. este tema me parece interesante. Yo cuando lo leía hubo una parte que me recordó mucho un texto de Nietzsche que se llama Fato, una historia. Pero bueno, voy a comenzar pues como diciendo como que me parece interesante el tema de que parece que el olvido es como de alguna manera presentar al principio la idea de como llegar a habitar el cuerpo sería también cruzar un umbral de olvido y interesante entonces el tema de cómo el olvido también es ese de algo que se oculta, de algo que se pierde, ¿sí? De algo que también estaba antes de, pero entonces cuando hablaba como de una actitud intencional, pensaba yo como que, digamos, en el lenguaje, por decirlo así, cuando uno está hablando, de alguna manera está como todo el tiempo uno en el juego de ese umbral entre el olvido y el recuerdo. Está uno como de alguna manera escogiendo la palabra con la cual va a comunicarse, pero entonces también está como esa imposibilidad del olvido, ¿sí? En juego con el recuerdo. Yo miraba que en el texto decía como que el recuerdo no se puede pensar sin el olvido. Entonces hay como una relación antitética, una relación de antítesis entre recuerdo y olvido. Pensando entonces olvido como algo que me sucede, algo que me pasa, que finalmente no es algo controlable. Pensaba yo entonces en términos del tema de Fato, una historia, porque entonces Nietzsche en este texto planteaba el fatum como eso que se le opone a la voluntad libre, a una voluntad libre que finalmente él de alguna manera asimilaba como a la inconsciencia, y en ese sentido entonces encuentro la relación con este tema de olvido, porque el olvido parece ser parte como de eso inconsciente, de algo que, de ese juego inconsciente de la voluntad libre que está ahí, pero entonces el recuerdo, que sería entonces el hecho de poder llevar mi intención de lo que quiero decir en el lenguaje, ¿sí? Es como de alguna manera esa cuestión que se da antitéticamente entre lo inconsciente y lo consciente, es decir, dentro del olvido voy encontrando el recuerdo de palabras para poder manifestar en la objetividad y determinar cierto discurso o cierto, bueno, hablando ya de como una construcción de un relato, ¿sí? Pero entonces pensaba en el recuerdo como eso que se objetiva y el olvido como algo inconsciente, y en ese sentido como una manifestación de esa voluntad libre de la que hablaba Nietzsche en dicho texto de Fato, una historia. Entonces me parecía muy interesante, porque entonces parece ser entonces que cuando uno habla está en medio de ese olvido, también cruzando ese umbral donde recoge el concepto o la idea de lo que se había perdido, que así había desaparecido, que estaba en lo oculto y que lo vuelvo a traer a la memoria. Entonces, en ese sentido me pareció pues como un análisis que hice pues yo ahí en ese sentido con esos dos textos, y que me evoca entonces también como una teoría digamos, desde el Fatum era una teoría de la acción, pero en esto es como una teoría de lo que aparece, que también se objetiva en lo presente, en lo que se hace presencia en la memoria y en el recuerdo. Y bueno, y segundo, como para poner lo que decía la profesora Ana, en el sentido del arte, creo que también hablaba una parte como que el presente
el cuerpo es precisamente eso, como que une ese pasado con el presente y esas intenciones, digamos, actuales de, digamos, desde el arte de un borramiento de la memoria, el arte que se construye hoy no es un arte que está evocado a traer a la memoria un montón de hechos del pasado, sino que es más bien un arte que pretende que nos ubiquemos en un presente vacío y no tener esa evocación de lo pasado, de la memoria. Entonces, pensaba en eso, entonces que precisamente en el arte, digamos, de un arte pensado desde la dominación, que lo habla, digamos, la estética de colonial, un arte que sí trae a la memoria las cosas del pasado, en contrariedad de un arte moderno que lo que quiere presentar es siempre lo nuevo, la innovación, algo que precisamente nos lleva a un tiempo, una experiencia de un tiempo vacío, en tanto que ya no tiene relación con el pasado. Entonces ese alejamiento del pasado, del pasado y el presente, me parece algo que se da dentro de esas formas de dominación y que aquí puedo encontrar como que la importancia que hay de la memoria, en tanto que el cuerpo es precisamente eso que une el pasado y el presente y que no nos permita que este presente sea algo vacío, algo sin contenido. Esa era mi... Muchas gracias. Muchas gracias. Wow, muchas cosas que pensar. ¿Quién se anima? José, te faltas Dale. tú. Bueno, hay muchísimas cosas. Yo quiero centrarme un poco en lo que a mí me llamó la atención y creo que eso me permite vincular con lo que mencionaron algunos. A mí hay una idea que me gustó mucho, que es muy, digamos, de la tradición fenomenológica fuerte, y es que los modos de olvido dependen de los objetos que se olvidan. O sea, no se puede hablar de un olvido sin más, ¿no? O sea, pensándolo, digamos, pues el olvido, uno siempre olvida algo, sigue siendo una vivencia intencional, en el sentido no voluntario, no, en el sentido de la intencionalidad, no como voluntad, sino como estructura de la conciencia. Y creo que Waldefeld se mantiene en esa estructura, o sea, el olvido es un acto intencional, es un acto psíquico intencional. Lo que pasa es que tiene particularidades impresionantes, como eso que me acontece, bueno, pero sigue, creo yo que sigue sosteniendo esa idea de la intencionalidad. ¿Por qué creo que la sigue sosteniendo? Cuando afirma esto, ¿no? O sea, que hablar de olvido en general no se puede, sino que los modos de olvido dependen de los modos de lo que es olvidado. Y allí hace esta clasificación de 4 como modos de olvido según sus objetos. Lo que llama el preolvido, ¿no? El tema de los sueños, la embriaguez, la infancia. O sea, lo vivimos, eso tuvimos una experiencia viva de eso. Cuando soñamos fue una experiencia muy viva, nuestra infancia fue muy viva, pero lo olvidamos, ¿no? O sea, ahí hay lo que él llama el preolvido, el Vorvergessen. Estaría el olvido tradicional, ¿no? Es el olvido normal, algo que viví pero que se me escapó, que ya no tengo como, no lo tengo como a mi disposición. Y ese olvido normal suele ser el que es más fácil de recuperar, ¿no? O sea, uno si hace un esfuerzo grande, uno lo logra captar. Y menciono otros dos que me llaman mucho la atención, que es el del ese olvido el proto-olvido, dice algo donde ni siquiera fue nunca presente, ¿no? El nacimiento. Y coloca uno que creo que es el que estaba apuntando ahora Ana, que es el olvido como pasar por alto, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad donde privilegiamos ese olvido, ¿no? O sea, lo vemos, pero como dice Wallenfeld, como de reojo, ¿no? En alemán está ese verbo del übersehen, überhören. Übersehen es como cuando uno ojea un libro, ¿no? Uno va a mirarlo y uno lo hace así, como que mira por encima, y uno lo vio por encima. Y entonces este de olvido que tiene que ver con el pasar por alto, creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde lo vivimos, pero lo pasamos por alto, ¿no? Yo sigo existiendo en el día a día, salimos a la calle y vemos la persona allí, la vemos, vivimos, tenemos experiencia de la indigencia, de la vulnerabilidad, pero la pasamos por alto. Pero entonces, así como hay modos de olvido según los objetos que se olvidan, las objetividades, para no dejarlo así, de que se olvidan, uno cuando piensa en el recuerdo, también hay modos del recuerdo,
O sea, no todo recordar es igual, ¿no? Hay un recordar activo que uno pudiera equiparar al olvido normal, ¿no? O sea, un recordar normal. Cuando yo digo, venga, ¿de qué fue que hablamos hace 8 días? Y entonces uno comienza a hacer un ejercicio voluntario de decir qué fue lo que me pasó, de qué hablamos del suelo, hablamos de la tierra, hablamos de todo esto, entonces hago un esfuerzo grande por recordar. Pero también hay un recordar como una ocurrencia, ¿no? Cuando uno está por ahí, ¡pum!, algo se le viene a la cabeza, ¿no? Algo detona, no sé, y eso puede ser desde los eurekas, eurekas del recuerdo, ¿no? O sea, como que uno está, no sé, lavando la loza y uno huele eso y se acuerda cuando la primera vez que me regañaron por no lavar la loza. Y entonces, pero eso acontece y la mayor parte de los recuerdos pasan de hecho así, ¿no? Como ocurrencias. O sea, uno necesita un motor, el recuerdo normal está uno muy empujado, ¿no? O sea, tengo cuando una pregunta me inquieta, ¿no? Y me dice, ¿qué vimos hace 8 días? Entonces, o sea, ¿de qué hablamos hace 8 días? Entonces la memoria comienza a operar. Pero los recuerdos normalmente creo que tienen lugar como ocurrencias, en esa misma dimensión del dativo que menciona tanto Waldenfels, ¿no? Algo me acontece, me acordé, ¿no? Por eso es más fácil utilizar el verbo recordar en activo, pero también se utiliza en pasivo, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace 8 días hablamos de tal cosa, pero también puede uno decir, me acordé que, me acordé de que, ¿no? Entonces, eso es otra modalidad según la objetividad del recuerdo. Pero también hay otros tipos de recuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo veo este objeto y lo veo y identifico que es un libro, pues es una suerte de modalidad de recuerdo, ¿no? Entonces, diría, son unas síntesis pasivas, pero de alguna manera allí está operando un modo de recordar. Y uno pudiera tratar de hacer una especie de clasificación análoga a la del olvido con la del recuerdo y uno descubre que cuando pensamos estas experiencias, son experiencias que están así, ¿no? Que son más complejas de lo que como uno normalmente suele usar el lenguaje. Y a mí me llamó mucho la atención esta idea de hacer como una suerte de tipologías de olvido y que me arrojaba directamente a pensar unas tipologías del recuerdo. Pero lo que a mí, digamos, y eso me pareció interesante porque lo ancla, lo enraiza en la estructura corporal, ¿no? Y la estructura corporal, nuestra vivencia de cuerpo es una vivencia también temporal, ¿no? Y allí yo creo que a mí me llamó de nuevo mucho la atención una cosa, y es como el presente mismo implica el escape de lo que ya no tengo. Qué pena, esto va a sonar suena como raro, pero es que tiene un par de expresiones que a mí me gustaron mucho, y es en el presente mismo, en la fenomenología clásica husserliana, implica una triple estructura. O sea, el presente implica una estructura del presente de algo que me afecta, pero al mismo tiempo que yo retengo lo inmediatamente pasado, ¿no? Pero eso retenido, curiosamente, es algo que se me escapó, que ya no tengo como impresión, pero que está escapado, pero se mantiene allí. Entonces, en el presente vivo, yo tengo un pasado que se me escapó, pero que está acá conmigo. Y eso, como se puede analizar en lo pequeño de la conciencia interna de tiempo, se puede analizar en mi yo de ahora. O sea, mi yo de ahora, yo tengo un presente, para ponerlo así, pero ese presente contiene en sí mismo, en el presente se contiene lo que se escapó. Y es ese pasado que yo soy, que he sido, ¿no? Eso me permite a mí constituir una cosa que yo llame yo, ¿no? Que podemos llamar después identidad, bueno, podemos decir otras cosas, pero es como, pues que es curioso cómo eso, cómo el presente realmente contiene lo escapado. Eso parece una paradoja. El lenguaje allí nos ayuda, como cuando uno puede utilizar este tipo de oxímoron y de expresiones así, ¿no? Tenemos algo que se nos fue, pero lo tenemos como ausencia, teniéndolo. Y allí creo que es donde a mí la tesis que más me llamó la atención de Waldenfels, digamos, hasta acá, digamos, como que era de alguna manera algo que parecía muy intuitivo, pero a donde llegó, a mí me llamó muchísimo la atención su cierre, porque creo que fue una inversión de la idea clásica de recuerdo y olvido. Me explico. El recuerdo normalmente está visto en clave positiva, ¿no? O sea, el olvido está
digamos, como intuitivamente, cotidianamente, como una cosa negativa, ¿no? O sea, como que olvidar tiene un peso fuerte, peyorativo, como empobrecimiento, ¿no? Entonces uno alaba a una persona que tiene una excelente memoria, ¿no? Y eso tiene una carga positiva interesante. Pero él termina planteando una cosa que es la siguiente, me permito leer la cita para demostrar esa inversión que creo que está proponiendo Waldenfels acá. Dice, el recuerdo aparece él mismo como una forma de respuesta, de responder de nuevo, tan pronto como aparecen interpelaciones que contienen lo que no se ha de olvidar. Entonces, el recuerdo aparece como el recuerdo de aquello que no se puede olvidar. Y entonces el olvido aquí adquiere un carácter positivo. Aquí se recuerda lo que no se debe olvidar. Entonces es más o menos que el objeto del recuerdo es algo que está condicionado por el olvido. Lo que no puede ser olvidado es lo que es objeto de recordar. Es lo que puede ser recordado, ¿no? Y allí creo que hace una suerte de inversión porque pone el carácter digamos, de la potencia activa del recuerdo, la pone de alguna manera a disposición de la presencia del olvido. Y allí yo siento que hay una suerte de inversión para tratar de pensar esta relación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa expresión que a mí me encantó, y de nuevo pensando en nuestros contextos, cuando dice, no hay una acabada justicia histórica, la sombra de la injusticia no se deja borrar. O sea, eso es, porque eso es un dardo como al corazón del recuerdo, de la idea del borrón y cuenta nueva. Como yo creo que si uno coge este tipo de expresiones y estrategias que está tratando de elaborar y nos la ponemos a pensar con nuestras realidades, con un proceso de reconciliación, ¿qué implica la reconciliación? Sin necesidad de ir, digamos, como muy lejos, ¿qué implica la reparación de una relación humana, ¿no? Con mi pareja, con mi hijo, con lo que sea. Dice, o sea, no hay una justicia, no hay una acabada justicia histórica. Y entonces aquí uno comienza de pronto también a preguntarse por muchos de exigencias que puedan convertirse en lo que llamaban algunos autores el mal infinito, ¿no? O sea, esta idea de un deseo inagotado de justicia, de reparación infinita, y que puede conllevar a una imposibilidad de la reconciliación, a una imposibilidad de la reparación. ¿Sí? Porque justamente las sombras de la injusticia no se dejan borrar, no se pueden olvidar. Ya, entonces sí. A mí me gustaría, si me permiten, como Dale, Hans. tomar un punto de José Luis que me parece muy importante, que también lo vi de esa manera, y que también, al igual que Mario y que Edison, me recordó a Funes el Memorioso. Eh, digamos que se ve como el olvido como algo negativo de alguna manera, o algo no deseable, y el recuerdo como algo deseable. Y en Funes el Memorioso me llama la atención una parte que dice, y al final dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Y entonces digamos que ahí yo veo eh, sí, eso que decía José Luis, una inversión, o sea, tener recuerdos de todo parece que no es tan útil para el pensamiento. Y en Van der Pels me pareció muy interesante, en la página 211 dice, el olvido sirve en general al desahogo, a la protección de las fuerzas, a la mejor utilización de los recursos, es decir, le está dando un carácter positivo al olvido, y luego comienza a hacer una distinción entre el olvido y el recuerdo pensado en términos de los computadores, de los sistemas, de cómo se entiende como el olvido es que se puede almacenar allí y que después uno lo trae si lo necesita. Hace como esa distinción, y finalmente pasa a la página a donde quiero llegar, a la página 214, donde dice lo siguiente: lo que el olvido no está almacenado en alguna parte en una cámara de provisiones, sino que anida en los pliegues de la experiencia, que no admiten un despliegue completo. Olvidar significa vivir con lo pasado,
el pasado pertenece como ausencia corporal a lo que designamos como extrañeza. Es decir, aquí digamos que Van der Fels vuelve a darnos como un matiz de lo extraño a partir de esta idea del olvido, que yo consideraría que es una idea positiva del olvido, que es la que justamente permite el conocimiento, diría yo, digamos que el de estar frente a lo extraño. Entonces, eso me pareció muy interesante con respecto también a lo que decía José Luis. Yo estaba pensando, oyéndolos hablar todos sobre Funes el Memorioso, si podríamos de pronto leerlo en conexión con esto de pronto. Bueno, podemos pensar para dentro de 2 semanas, podría ser interesante, sí, como contrastar eso. Y yo quería también, de todas maneras, llamar la atención sobre el tema de lo inolvidable, porque me hicieron preguntarme si habría dos nociones de lo inolvidable acá. Cuando él está hablando de la lucha contra el olvido, me parece que habla de lo inolvidable en unos términos algo críticos. Es decir, él está, digamos que hay una fuerte crítica como a las filosofías del sentido, y lo inolvidable en el primer caso, en el de la intencionalidad, lo inolvidable es como el yo, como el telos de la razón, y me parece que tiene ahí un sentido un poquito crítico, porque justamente como que no le hace justicia al olvido. Después también tiene un tono crítico cuando habla un poquito de ese pragmatismo inspirado en Wittgenstein, y lo inolvidable ahí son las reglas, ¿no? O la validez de las reglas. Y entonces también tiene un sentido crítico esto de lo inolvidable, como ese seguimiento de reglas, mejor dicho. El olvido mismo se escapa a toda regla, el olvido mismo se escapa a todo intento de dominación por parte de un yo, o a todo intento, digamos, de una especie de intencionalidad soberana, digamos. Eh, el olvido se escapa a ello. También cuando habla, esto no lo desarrolle y me pareció como lamentable, cuando habla críticamente de Heidegger y de Gadamer, me parece que les atribuye a ambos eh, el concepto de frónesis aristotélico. Entonces me llamó la atención como en un par de frases le atribuye a Heidegger y a Gadamer lo de Aristóteles. Creo que tiene toda la razón al hacerlo. Y la frónesis no se olvida, pero tampoco se enseña. No lo recuerda aquí Waldenfels, pero la frónesis justamente no se puede enseñar. En todo caso, los tres autores, Heidegger, Gadamer y Aristóteles, creo que toman la frónesis como una estructura, en cierta forma, no olvidable. Y es interesante cómo Waldenfels, en un cierto tono crítico, habla justo después del asunto del tribunal o de la prueba, en donde uno busca un cálculo de utilidades, etcétera, y eh, cómo en el fondo, tanto en la prudencia como en el caso de las pruebas, de alguna manera como que lo que se olvida, o mejor dicho, el olvido mismo, no lo que se olvida, sino el olvido mismo, escapa a la propia frónesis. Es un poco lo que creo que está sugiriendo. Y eso mismo lo sugiere después también con del constructivismo. Como que ello tampoco hace justicia al olvido y habla de una técnica del olvido. Entonces hay una especie como de crítica aquí a la idea como una estructura, digamos, más sólida que no se olvida, y eso se ve como parte de esa técnica del olvido que lucha contra el olvido, digamos, que no hace justicia al olvido, que lucha contra el olvido. Entonces hay un sentido de lo inolvidable que tiene aquí un carácter crítico en el pensamiento de Waldenfels. Que es, digamos, distinto a lo que ustedes mencionaron, bueno, sobre todo Ana Mercedes y José Luis, con respecto a esas sombras de la injusticia que no se dejan borrar y que en cierta forma hay que recuperar constantemente. Y tal vez es interesante acá notar la diferencia que hay que él hace entre lo olvidado y el olvido mismo. Entonces, el olvido mismo escapa a toda estructura, a todo intento de técnica, a todo intento de lucha. El olvido mismo, pero lo olvidado no. Lo olvidado sí es algo que nos llama, que nos interpela, que nos exige una respuesta y una injusticia
pienso yo que cae dentro de lo olvidado, no tanto dentro del olvido mismo. Entonces aquí hay que diferenciar esos dos como niveles. El nivel de reflexión en donde entra lo extraño, que no lo hemos mencionado, pero que está aquí implícitamente, que es ese nivel de reflexión que trata del olvido mismo, que escapa a todo intento de tecnificación de ese olvido, y al que no se le hace justicia en las filosofías del sentido. Y el otro nivel de lo olvidado, que es ciertamente algo concreto, que quizás estuvo en el terreno del sentido, pero que justamente no está y en ese sentido llama. Y agrego un elemento más que me parece que también está, que es muy importante acá, aunque tal vez no tiene un carácter central tan grande, y es el tema del juego entre presencia y ausencia. Y de alguna manera, bueno, para un heideggeriano esto casi que remita o lo hace pensar a uno en el tema de la metafísica de la presencia, en considerar lo que está ahí delante en forma presente como equivalente a lo que es o a la realidad. Eh, y el no estar de algo como no existir. Y es que fíjense que él quiere sugerir, me parece a mí, que no hay necesariamente formas de, mejor dicho, que olvido y recuerdo tampoco se pueden pensar en términos de la dinámica de presencia y ausencia. Es decir, que hay formas más elevadas o más profundas de entender olvido y recuerdo. El olvido no es simplemente la ausencia de algo y el recuerdo no es simplemente la presencia de algo, el traer a la presencia algo, sino que habría otras formas de entender la presencia y ausencia. Hay formas de la ausencia que no son simplemente, que no se pueden entender simplemente como una no presencia de algo, sino me parece que sugiere algo más ahí, pero queda solo indicado. Digamos que yo me preguntaría también por esta, mmm, voy a usar de pronto una palabra, la verdad es que no lo he pensado lo suficiente y no sé si es adecuado o no, por el pluralismo ontológico que podría haber aquí. En términos ontológicos uno podría hablar de distintos modos de ser. Un modo de ser es el de la presencia, y la ausencia está pensada con respecto a la presencia, como simplemente la no presencia de algo. Pero el olvido no se deja pensar así. Entonces uno podría preguntarse si aquí esta propuesta implica también un pluralismo ontológico. Yo casi que sugeriría que sí. Estoy haciendo una lectura un poco a lo Robson, que a mi colega Robson le encanta el tema del pluralismo ontológico. Bueno, metí con tal vez demasiados temas. No sé quién quiere continuar. Denis, no nos has saludado. ¿No te animas a decir algo? Denis, querida, no te estamos escuchando. No sé. No te oímos, Denis, perdona. O sea, sabemos que se activa tu micrófono, pero no alcanzamos a oír nada. De pronto no está bien conectado. Ay, Denis, lo siento. Ay, por ahí algo. Dale, intenta. No lo logramos. Se alcanza a oír tu voz por allá lejísimos. No, bueno, esperemos que vuelva a entrar a ver si lo logramos. Si no, para que su presencia no esté sin palabra. Bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Alguien más quiere decir algo? Tú me dejaste pensando un poco en lo último que dijiste. Yo estoy de acuerdo con toda la primera parte, digamos, cuando habla justamente de luchas contra el olvido. Tácitamente uno pudiera intuir que, claro, si se está luchando contra el olvido es porque se valora positivamente el recuerdo, ¿no? O sea, como que hay un miedo al olvido, ¿no?
Entonces hay que luchar contra él, o sea, para que no nos acontezca. Y pues justamente entonces aparece esta idea del comportamiento intencional. Por mi dejo y por mi orientación, yo no lo termino de entender cuál es la crítica a Husserl, pero bueno, me es más clara la de la teoría del comportamiento por reglas y la del el constructivismo, digamos, de esa lucha contra el olvido, ¿no? Y justamente, pues, a propósito o sea, mi sensación de la estructura del texto es una primera evocación de la diversidad del sentido del olvido, un segundo momento donde dice, mire, frente a esos sentidos del olvido hay unas luchas muy fuertes para tratar de evitarlo, para que no acontezca, ¿no? Tenemos miedo a olvidar, y a olvidar entonces, ese miedo a olvidar, en últimas, lo que está colocando en escena es efectivamente esa idea de que hay algo que es inolvidable, ¿no? Eh, y a pesar de esa lucha contra el olvido, pues siempre nos acaece, ¿no? Siempre irrumpe, ¿no? Ese es el tercer momento del texto. Y a pesar de esas luchas, por más que queramos luchar contra él siempre va a irrumpir, ¿no? Y va a irrumpir con todas estas estructuras que nos mencionó, ¿no? Con la estructura del dativo, del pasivo, etcétera. Y a pesar, entonces la última fase, mi sensación es que es, bueno, eso cómo es que pasa en el cuerpo, cómo es que efectivamente se da esa irrupción del olvido en el cuerpo. También me cuesta, creo que para ti es mucho más fácil, Andrés, porque tú estás así, tienes eso es una estructura que a mí me recuerda mucho a Heidegger, la relación, distinguir el olvido del olvidado. Yo diría, yo puedo distinguir con más facilidad el olvidar del olvidado, pero no el olvido. Eso me acuerda mucho a mí Heidegger, esa idea de la diferencia ontológica. Por eso a mí me cuesta más a veces entender ese lugar de el olvido, ¿no? O sea, yo puedo entender el olvidar. O sea, es una distinción que puedo hacer con más facilidad. No sé si nos Pero estamos... claro, porque eres fenomenólogo, entonces te mantienes como en el tema de la intencionalidad y el yo que olvida, ¿no? El olvidar, el acto, el olvidar es el acto Sí, claro, ese es de el que haber. entiendo más fácil. El olvidar lo entiendo más fácil junto con lo olvidado. Pero el concepto de el olvido, así como que me cuesta a mí ver cómo funciona, cómo tiene lugar. Y eso me acuerda a mí mucho a Heidegger, ¿no? O sea, a Pero es distinciones que hacía él. pero claro, yo creo que acuerda a Heidegger, pero también acuerda a Levinas, y ahí de pronto conectamos un poquito con lo que dijo Edison al comienzo. Y es que hay como, mejor dicho, cuando él habla de la irrupción, del olvido como una irrupción, algo que acaece y algo que escapa al yo o a la primera persona, pero que tampoco pertenece al orden de la tercera persona, Uh -huh. está hablando de un lugar que tiene lugar con nosotros en nuestro cuerpo propio, pero de un cuerpo propio que en el fondo no es propiedad nuestra. Entonces, es un cuerpo propio que en cierta Uh forma -huh. nos excede y que tiene un elemento en el que irrumpe algo otro que no pertenece al ámbito ni del yo intencional ni de la tercera Uh persona -huh. de la ciencia, sino un ámbito otro. Y entonces cuando habla del olvido como olvido y no del olvidar, el olvidar, digamos, es tal como está formulado como verbo, es un acto de un yo que olvida, el recordar también lo sería, pero él insiste en que es curioso y ahí se apoya en Nietzsche y dice, bueno, olvidar en el fondo tampoco es un acto, es algo que nos ocurre. O sea, lo podemos formular en el verbo olvidar, pero en el fondo, cuando yo le digo a alguien olvide, pues la persona no puede olvidar voluntariamente. No es un acto de la voluntad, es algo que acaece, es algo que escapa. Entonces, yo creo que tiene ese aire semejante un poco en Heidegger y Levinas, porque claro, es un ámbito completamente otro que escapa a la subjetividad y que sin embargo parece que el sujeto ese es el lugar donde acontece algo que escapa completamente a él. Y creería yo que en el otro, digamos, de Levinas hay algo de eso, hay algo como esa idea de lo absolutamente otro, pero no sé lo suficiente de Levinas.
Entonces yo creo que ahí hay un aire de familia entre esos autores. Si bien claramente no les simpatiza mucho Heidegger, me parece, y si bien tampoco se refiere mucho al tema del olvido del ser, que es un tema súper presente en Heidegger. Eh, y creo que todo el pensamiento del Heidegger tardío un poco tiene que ver es justamente con el olvido, con el olvido del ser de lo que es, que se da históricamente de determinada manera en la historia, pero que ello mismo no puede ser pensado. Ese concepto de Ereignis tiene que ver con un acontecimiento que es que, que se refiere a uno, pero que en el fondo escapa de uno mismo y que nadie puede como capturar o algo por el estilo. Y creo, pero acá es pura intuición, mejor dicho, creo que aquí es un poco Nietzsche el culpable, digamos, porque Nietzsche es como la fuente, diría yo, de inspiración del Heidegger tardío, pero yo sinceramente no conozco, pero ni poquito a Nietzsche, realmente. Creo que Johnny es aquí quien puede citarlo, como lo hizo. Pero Nietzsche parece ser la fuente ahí de Waldenfels y también lo es de Heidegger, diría yo. Mm. Entonces no sé, bueno, y te interrumpí, perdóname, José. No, es que pues, lo que pasa es que eso es una cosa que a mí me cuesta seguirlo en algunos puntos, sobre todo porque, digamos, yo creo que también la diferencia que, pensando en lo que mencionaba Edison, de hecho, en lo que subí en el chat, Edison, qué pena, lo subí para todos, pero es el artículo que te mencioné, Ya lo vi, sí, ya lo donde estaba se elabora mirando. la Sí, sí, ya lo crítica estaba que hace mirando. Levinas, De, o sea, de violencia y metafísica de correcto. Derrida. O Sí, sea, sí, que sí. Derrida, la crítica que le hace Derrida que le hace Derrida a Levinas por la crítica que le hace Levinas a Husserl. Eso es como una cadena ahí medio rara. Entonces es interesante, lo Eh, voy a leer con cuidado, sí. Muchas Sobre todo la gracias. primera parte, la segunda de pronto no es tan relevante, pero la primera parte es ilustradora de lo que habíamos discutido en aquella ocasión. Y mi sensación es que Waldenfels no termina nunca por ser levinasiano. O sea, esa otredad radical acontece en mí, ¿no? O sea, esa extrañeza me pasa a mí, ¿no? O sea, no es una extrañeza radical en un sentido absolutamente inasible, o sea, me pasa, ¿no? Me queda responderle, pero me pasa, por eso, a pesar de esa aparente paradoja del cuerpo propio, sigue siendo propio, porque me pasa a mí, a pesar de que venga de otro lado. Ahí es donde yo creo que Wallenfels tiene algo que lo hace muy distinto de otras filosofías de la diferencia. Y es que, y esa idea de umbral me está haciendo tanto ruido, maldición. Ay, qué pena, yo aquí no puedo decir cosas porque te graba. No, a mí se me sale un montón, lo siento. Y es porque Hay justamente peores palabras, profe. Maldición eh, es bastante aceptable. Y eso es no, como caramba, o como no, caramba, pero es que yo sé, en córcholis. mi caso, eso es abrir la puerta. Si no me controlo desde acá, eso es abrir la puerta. Eh, eso es síntoma que me estoy sintiendo ya muy en confianza. Em, yo tengo la sensación que ahí está como uno de los puntos que a mí más me llama la atención de Waldenfels, y es que, insisto, esa otredad es una otredad que me pasa a mí, esa extrañeza es una extrañeza que me acontece a mí y a la que yo estoy obligado siempre a responder. Por eso que el concepto de extrañeza implique la dimensión pática y responsiva, siempre entonces trae consigo el hecho de que es cuerpo propio, ¿no? A pesar de que la propiedad implique extrañeza, ¿no? A pesar de que mi nombre me haya sido dado de manera extraña, incluso la vida misma, ¿no? Y uno piensa en Henri. Porque, digamos, la idea de la archivida de Henri sería de nuevo como una alteridad radical, una donación tan grande que como que casi yo no me hubiera implicado. Y Waldenfels creo que no, o sea, lo trae siempre más acá. Es como si Waldenfels construyera un umbral entre un Husserl de una filosofía del sentido, donde siempre está como muy dominante, y unas filosofías de la alteridad que son tan otros que ya son, que se le escapan. O sea, mi sensación es que Waldenfels está ahí en el umbral entre esos dos. Y por eso me parece a mí tan atrayente este personaje. Yo no iba para allá y se me olvidó para dónde iba, lo siento.
No, pero Hay dijiste una, cosas súper importantes ahí. Edison. hay una tesis que está en la lucha contra el olvido que yo creo que estaba aquí guardándola mientras el profe hablaba, profe José Luis, porque yo creo que sí es cierto el problema que él ve cuando Waldenfels dice en la página 209, en la mitad del último párrafo, él dice, a esta orientación fundamental contrapongo la afirmación, dos puntos, lo olvidado tiene sentido, pero no el olvido. O sea, dos puntos. El olvido no es un acto que apunta hacia algo, sino un acto que se contrapone a toda teleología de la conciencia o la experiencia. Y pues una tesis tan muy difícil, pero aclara de todas maneras porque da a entender que el olvido, que es distinto al olvidado y al olvidar, que el profe señalaba muy bien, dice, no es un acto que apunta hacia algo, pero dice, sino un acto, o sea que el olvido, el olvido sí es un acto, y que se contrapone a una teleología, o sea, al fin o al propósito de una conciencia, de la conciencia o de la experiencia. Entonces, yo me preguntaba, la conciencia normalmente es la conciencia de algo, ¿cierto? Entonces, pero trae también la noción de la experiencia que tiene que ver ya con, con lo pático, ¿cierto? Entonces, esa noción del olvido sí pareciera que es para Waldenfels un acto, pero un acto confrontador, un acto, digamos, dice que se contrapone Pero no es un acto voluntario. Mm. No es ejercicio de la voluntad, sino algo que le ocurre a uno. y es hecho eso, es hecho por alguien. Si no Sí, renuncia al pero el sujeto. alguien no es ni la primera persona, ni la tercera persona, ni otra persona, sino, sino eso que no hemos nombrado, pero que hace parte de este texto y que no puede ser nombrado tampoco. Que no es como O sea, autogenerado tampoco. lo extraño, las fende, lo extranjero, lo totalmente otro. Pues desde ahí acontece lo, el olvido. Es ese, mejor dicho, es aquello que se encuentra más allá del umbral del olvido. Ujú. Y el punto es como dónde acontece eso. Porque dice, si se contrapone a la conciencia, pero no la niega, sino tiene que acontecer en algún, no sé, en algo Sí, o en alguien, pero ¿cierto? es Se de una contrapones a la importancia, teleología, ¿Cómo? que se contrapones a la dimensión teleológica de la conciencia, que siempre apunte a algo, ¿no? Ujú. Porque claro, es que aquí yo tengo un problema, yo aquí tengo un problema con el autor, no sé si es que no lo entiendo o tengo un problema con el autor. Eh, cualquiera de los dos puede ser. Una es que, eh, claro, Cohen dice, no es que, porque tengo la sospecha, y eso es porque creo que no lo entiendo, y por eso no estoy de acuerdo, o no sé, que se puede confundir aquí intencionalidad con voluntad. Y aquí es donde yo tendría mi problema. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la tesis de que el olvidar no es un olvidar voluntario. O sea, yo no puedo decir, me voy a olvidar de esto, ¿no? En el momento en que lo olvido, de hecho, digo, lo recuerdo. O sea, yo creo que ahí, efectivamente, el olvidar es como el dormirse, ¿no? Yo no digo, yo dormir ya, no, no lo puedo utilizar nunca en activo. Yo duermo ya, ¿no? Yo me duermo, esa vaina me pasa, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, digamos, como que lo siento con claridad. Sin embargo, siempre hay algo que es olvidado, ¿sí? O sea, entiendo la tesis de la no voluntariedad, pero me cuesta entender la tesis de la intencionalidad. pero ahí está claro también. Lo olvidado, dice ahí, tiene sentido, Pero no el pero lo olvido que no mismo. tiene sentido es el olvido. O sea, el olvido Pero, mismo pertenece al reino del sentido, sino que escapa al reino del uh-huh. sentido y en consecuencia al reino de toda estructura intencional de la conciencia. El olvido mismo, digamos, parecería Uh-huh. estar pensando o parecería estar aludiendo eh,
A lo absolutamente otro, a la extrañeza radical más allá del Exactamente. umbral. Exactamente. Ujú. Incluso uno podría, digamos, manteniéndose dentro de la fenomenología, uno podría decir que dentro de mi ser consciente de que he olvidado algo, al no encontrar, por ejemplo, una palabra o lo que sea, yo sé que he olvidado algo y tengo noticia del olvido, y lo olvidado tiene sentido y pertenece al reino del sentido en el sentido de que yo tengo noticia de ello, yo sé que he olvidado algo y ello me llama y yo busco la palabra y no la encuentro. Pero hay una pertenencia al reino del sentido de lo olvidado y hay una especie como de llamamiento desde allí, de lo olvidado, y en últimas quizás algo me lleve a recordar la palabra que no encuentro. Pero, pero parecería que en ese tener noticia de lo olvidado habría una especie de noticia de el olvido mismo o de un reino que no pertenece a ese sentido. Por lo menos uno intentaría como defender ahí al autor. No lo estoy Sí, suscribiendo, sí, pero sí. estoy tratando como de rearmar el argumento. Me- Es me- decir, me- en ese tener noticia del olvidado, uno podría como presuponer que hay algo otro desde donde acontece lo que acontece, desde donde irrumpe el olvido, y que Mm. sería el olvido mismo y que no pertenece al terreno del sentido. Pero Y uno podría entonces ya, decirlo, ya ¿Será, no es fenomenológico. O sea, claro, eso uno, ya ujú. es lo que le está diciendo, es eso ya no Sí, sí, pertenece al sí. reino de lo fenomenológico. Eso pertenece a un reino. Es que acá es donde está, como creo yo, la paradoja del autor, que es un ser- autor que parece un fenomenólogo total y al mismo tiempo es un fuerte crítico de la fenomenología, porque la fenomenología es una fenomenología siempre del sentido, del orden, de la narración. La hermenéutica también es una filosofía del sentido, del lenguaje, pero él quiere es pensar aquello otro desde donde irrumpe lo extraño, desde donde irrumpe el olvido, etcétera. De acuerdo. Mi problema aquí también es que yo pudiera decir lo mismo prácticamente de cualquier. Yo puedo decir lo mismo del recuerdo. El recuerdo como ocurrencia, yo pudiera decir el olvido, lo recordado. No, ahí es más difícil. ¿Cómo sería la estructura gramatical allí? Porque uno dice, está el olvido y lo olvidado. lo recordado? El recuerdo sería el recuerdo. El recuerdo, cuando acontece como ocurrencia, tendría una estructura parecida. Claro, pero es que él dice eso, ¿no? Y el ejemplo musil del acontecimiento en la Ujú. calle, es decir, los acontecimientos acontecen ¿desde dónde? Sí. Desde ¿O un será que reino que él no tiene, pertenece. será que por eso hace alusión a la represión, el concepto de represión en Freud y el reconocer en Platón, para mostrar que eso que se olvida no desaparece, Mm, va tal vez al inconsciente en términos freudianos y aparece cuando menos pensamos, asalta sin que nosotros tengamos un control sobre ello. Me parece que tal vez por ahí quiso poner él ahí a Platón y a Freud. claro que, ¿cómo es que dice ahí? Que deja abierta la pregunta de si esto tiene que ver con Freud o no. Él deja abierta la pregunta, no me acuerdo, estoy tratando de encontrar acá la cita como rápidamente. En la página 208, el primer párrafo. Página 208, así la encuentro. La búsqueda de un nombre olvidado. Ah, sí. Entonces dice, sí, bueno, finalmente queda aún una forma particular de pasar por alto en el olvido, Übervergessen. Ah, no, pero eso es, no, Ujú. eso No, no, no está no allí. no está ahí. Tal vez está antes. Y no lo encuentro. No era el tema de la represión.
Sí, pero Dice, yo quería, dice, la búsqueda de un nombre olvidado nunca es completamente desesperanzada, aun cuando la auténtica represión en el sentido de Freud juega un papel y el olvido nunca es reductible a cogniciones desprendidas de impulsos. Pero es como el concepto de represión, pues de eso que se oculta no voluntariamente y se aloja en otro lugar. em, Yo lo recuerdo en otro espacio, en otro momento también, pero bueno. sí, pues yo estaba mirando acá la frase de la página 209, la frase sé que he olvidado. Entonces, en esa frase sé que he olvidado, lo olvidado pertenece como al terreno del saber, al terreno del sentido. Y él sugiere acá hablar de un vértigo del olvido. Eh, y claro, el olvido tiene un vértigo. Yo sé que he olvidado algo y siento, siento un vértigo, pero el olvido mismo parecería que sí está, entre comillas, presente en su texto. Y acá hay otra frase, pero es que él tiene una cierta reticencia a veces a pronunciarse sobre la hermenéutica, me parece, y sobre Heidegger y Gadamer, lo evita. Pero critica en algún punto la idea de la hermenéutica como de que todo es lenguaje. El ser que puede ser comprendido es lenguaje, decía Gadamer. Claro que él no quería decir que, digamos que ahí habría un debate grande de cómo interpretar esa frase, y Gadamer después termina aclarando que no quiere decir que todo sea solamente lenguaje, que hay muchas cosas que no pertenecen al reino del lenguaje. Pero es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, no todo puede pertenecer al reino del lenguaje, sino Esa me justamente encantó también. Esa me encantó porque yo como tengo también esa pelea permanente, que dice, la aseveración de que todo es lenguaje o de que todo es en el lenguaje pertenece a las medias verdades de la época. Y lo despacha y sigue. exacto. Sí, exacto. Yo disfruto cuando botan esas pullas así y se van. Ellos tiran las pullas y Es se como van. una puya, pero no lo desarrolla. Y claro, yo no podría discutir eso y justamente en Gamer hay mucho para también defender la idea de que no todo es lenguaje. Eh, sí, pero yo quería destacar de algo que dijo Johnny hace rato y no lo he destacado, pero aprovecho que estamos hablando de lenguaje, que yo traje el tema del lenguaje. Johnny dijo que de alguna manera en el lenguaje, él decía, el recuerdo es como algo que se objetiva, como algo que se trae a la presencia y también lo relacionaba como con las palabras, que uno escoge la palabra, va hablando y va encontrando las palabras y Johnny tiene más presente el tema de la narración que nosotros miramos al comienzo con Ricoeur. Y en la narración uno escoge las palabras, omite algunas cosas, pero quería destacar sobre todo como la idea de que hablar en cierta forma supone como cruzar el umbral del olvido, en el sentido de que hablar o poner algo en palabras supone como traerlo de lo olvidado y exponerlo eh, ante los demás para no olvidarlo, eh, en cierta forma, como rescatar del olvido. Y también el arte puede jugar un aspecto importante, como decía Ana Mercedes, en ese traer algo del olvido y en el exponerlo. Eh, si bien, como también decía Johnny, el arte moderno quizás no necesariamente se refiera siempre al recuerdo del pasado, sino que quizás algún tipo de arte moderno, no sabría si todo arte moderno, yo no sé nada de arte, pero si bien parecería que algún tipo de arte moderno ya no nos interesa por recuperar el pasado, sino que quiere ser un arte diferente. Estamos en... No, yo estaba pensando, el tema del lenguaje cuando lo mencionó Johnny, a mí me quedó haciendo mucho ruido, lo que pasa es que es un tema que yo no he estudiado desde farmacología. Para la persona que le interese, Teresa Álvarez, recuerdan, no sé, ella estuvo en el simposio, su tesis doctoral fue sobre eso y se encuentra en el repositorio sobre la teoría del lenguaje y clave fenomenológica.
y está en el repositorio de la Complutense. Si a alguien le interesa esa línea, ahí se puede, o sea, y esta mujer es muy, muy buena. Es brillante. Pero estaba pensando un poco que yo no estoy tan seguro, o sea, tendrá uno que ver qué tipo de recuerdo es el que opera cuando no hablo, con el lenguaje, ¿no? Pues sin lugar a dudas parece que ahí está el recordar, pero no sé, uno tendría que ver esas especies de tipologías del recordar según los objetos que se recuerdan, a ver si allí se pudiera entrar de alguna manera, o sea, cómo pudiera entrar el tema del recuerdo allí, porque no es un recuerdo voluntario, a no ser, miren que a no ser que el acto del habla sea fallido, es decir, estoy tratando yo de expresar algo y no puedo, ahí es cuando comienzo a pensar en las palabras. Yo normalmente no pienso en las palabras que digo, las digo, ¿no? Y ya. Cuando no la encuentro o cuando se me enreda porque no la logro pronunciar bien, es cuando trato de recordar justamente en un nivel activo la palabra que me falta o trato de recordar cómo es que se pronuncia con precisión, ¿no? Pero es un recuerdo diferente, es un modo de recordar que, insisto, como no he estudiado eso, no sabría por dónde meterlo, por dónde agarrarlo, pero no estoy tan seguro que sea del recuerdo en ese sentido, de un recuerdo activo, a no ser que sea un acto fallido, o sea, que yo encuentre los límites de mi pronunciación o se me vaya la paloma, ¿no? O sea, cuando se me fue, no logré, y entonces ahí comienzo a activamente buscar la palabra indicada. Pero Eh, hay que agregar otro elemento ahí, y es que para poder hablar hay que olvidar el lenguaje. O sea, si uno está pensando constantemente en las palabras que utiliza, deja de hablar. Entonces el lenguaje también tiene que auto-olvidarse para poder decir lo que quiere decir. Claro, y creo que en esa idea del olvido corporal, y uno tendrá que insistir en el recuerdo corporal, de hecho nosotros recordamos corporalmente, ¿no? O sea, subirse a un carro y manejarlo, pues no es otra cosa que tener memoria corporal. Nuestras sinestesias, nuestros movimientos ya han aprendido eso y recuerdan cómo hacerlo, pero no lo recuerdan de manera activa, sino sedimentada. O sea, mi cuerpo ya sabe. Si no, sería un desastre la vida. O sea, si mi cuerpo no recordara, o sea, porque claro, eso es otro de los asuntos como un poco tradicionales. La idea de que recordar es como un acto cognitivo, activo. O sea, uno tiene la sensación que eso está muy así. Y cuando yo leía el título de este texto, pues inmediatamente uno comienza a traer a la fuerza esas intuiciones de que no, efectivamente, es que yo recuerdo y olvido con todo el cuerpo. Por eso en esa medida, subirse a una bicicleta, cuando dice, no, es que eso nunca se olvida, ¿no? O sea, el cuerpo parece que es el que es más difícil de olvidar. Uno aprende a montar bicicleta y uno no lo olvida, ¿no? Eso explicaría mucho, digamos, como, no mucho, pero por lo menos con mucha más fuerza los mismos casos que menciona aquí Waldenfels, que trae Merleau-Ponty, de la nosognosia, ¿no? El hecho de desconocer un miembro enfermo o de no tenerlo y creer que se sigue teniendo porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? No un cuerpo fisiológico, no un cuerpo meramente dominado por primera persona, pero el cuerpo recuerda que yo puedo agarrar el vaso, aun cuando no tenga la mano. Eso es una cosa brutal. Eh, y si uno se pone coge eso y lo traslada, por ejemplo, de nuevo a lo que creo que muchos nos inquieta también, a mí siempre de manera, o sea, nunca lo he asumido de frente, la experiencia política de este país, en los cuerpos violentados, ¿no? O sea, como un cuerpo violentado es un cuerpo que recuerda, su cuerpo recuerda, ¿no? O sea, hay la memoria, no hay que hacer un monumento para que yo tenga que ejecutar necesariamente, ¿no? O sea, eso es otra cosa a nivel simbólico, pero que no se trata de un esfuerzo cognitivo, del recordar, o sea, cuando se habla de memoria no es como un esfuerzo colectivo, un esfuerzo cognitivo, mire, eso pasó, ¿no? Se puede ser muy consciente que eso pasó y repetirlo, sin ningún problema. O sea, uno puede ser un experto en historia y abrir una, otra y otra y otra guerra. O sea, no pasa por el nivel cognitivo, sino creo que lo que nos valdría la pena aquí preguntar es cómo nosotros podemos recordar con el cuerpo, ¿no? Y no necesariamente como actos cognitivos. O sea, cómo poder hacer, en eso el arte es que por eso tiene ese lugar como tan privilegiado, porque el arte de alguna manera increpa nuestro cuerpo. O sea, el arte no necesariamente, y creo que cuando lo hace es cuando es más pobre, a mi modo de ver, o sea, cuando increpa solo a nuestras cogniciones.
¿no? Cuando lo que hace es evocarnos pensamientos y reflexiones. Mi sensación es que el arte es más potente, por eso cuando tú mencionabas a Doris Salcedo, Ana, porque ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Para que recordemos algo que incluso no hemos vivido en carne propia y poder tener memoria corporal sin haber, que eso es otra forma de recordar muy interesante, ¿no? O sea, recordar la violencia sin haberla vivido uno en primera persona y ser capaz de tener memoria corporal, decir, no vale la pena o una guerra más porque mi cuerpo lo recuerda, porque sé cómo montar cicla, eso no se me va a olvidar jamás. Y no por un asunto cognitivo, sino por un asunto corporal. Yo creo que la pregunta por los procesos de paz y reconciliación tendría que apuntar a eso, a constituir corporalidades, no tanto cogniciones. De nuevo, me fui para 2000 vainas, lo Sí, siento. pero déjame conectar, perdón, Mario, voy a conectar algo con algo que dijo Mario antes, y ya le doy la palabra a Mario, pero es que Mario dijo antes, justamente nos compartió Sí. ese olvido de la infancia del pasado que él tuvo que recuperar en algún momento. Y al comienzo del texto se habla de En busca del tiempo perdido de Proust, y él justamente dice cómo en ese despertarse del que habla Proust hay, digamos que los miembros, el cuerpo es gardien du passé, guardián del pasado, y le permite a la persona que recién se levanta como volver a orientarse en el espacio recién levantada, aún antes de como de arrancar. Pero también menciona ahí ese reencuentro con lo olvidado. Y en ese reencuentro con lo olvidado menciona algunos ejemplos. El empedrado irregular de tal pueblo, la Magdalena en el té, eh, la separación, el écart, es la separación de las 5 notas de una sonata de Van Treuil o no sé quién, que no he escuchado. Y, pero lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, el encuadrado irregular o un pueblo que tiene unas ciertas irregularidades que mi cuerpo recuerda al estar allí, es, esto es, esto es un cierto reencuentro en donde el cuerpo se acomoda a ese espacio y en cierta forma el cuerpo recuerda lo recordado de la calle tal en la que yo estoy y en la que uno se siente así y en la que uno camina así. Y hay ese reencuentro con esto que no se da simplemente en un plano cognitivo, como venía diciendo José, sino en un plano físico, corporal, que yo tengo dificultad de poner en palabras y que desborda las palabras y desborda las actitudes proposicionales, para decirlo en términos más contemporáneos. Y ya, qué pena, me callo, Mario, adelante. Eh, pues a propósito de lo que les había contado, toco acá un poco con un tono personal. De hecho, con esa dificultad que yo tenía de apropiarme del presente, que pues, tuve un momento dado esa dificultad, aún la tengo, y eso implicaba un retornar a ese pasado, a ese preolvido que de alguna manera, porque lo que yo había vivido no fue hasta los 3 años, es eso que señala Van der Sels, que es el preolvido. Y al final, en el ambiente en que yo crecí, descubrí que la única manera de retornar a eso olvidado que yo necesitaba perentoriamente en mi vida, solo lo podía hacer a través de las palabras. Estoy hablando cuando era adolescente. Y a mí me creció la vocación de poeta. Yo buscaba con las palabras algo, buscaba y tardé muchos años en poder plasmar algo que yo dijera, eso es lo que yo quiero decir y en eso es lo que yo quiero encontrar y quiero encontrarme y me he encontrado allí. Es para abrigar un poco ahí, digamos lo que después de muchos años pienso que lo alcancé en alguna forma. De hecho, hay una conciencia bien curiosa porque muchas de esas cosas que escribí de poesía me las publicaron hace poco en una revista mexicana. Y precisamente es un dossier sobre memoria y olvido, se llama así el dossier. Y pues publicaron y pues ahí aparecieron esos poemas que es precisamente indicando ese mundo de la infancia
que si uno lo mira, la mayoría de gente me decía, pero usted, ¿por qué sigue pensando en el pasado? Pero porque usted, mire, vive el presente, la vida es un carnaval, bla, 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 o la vida es una tragedia y entonces usted no puede, en fin. Y voy a un punto muy importante relacionado con la poesía y con el arte. ¿Por qué recurrimos al arte en este caso, lo que mencionaban a Mercedes, con los autores que había nombrado? Y les cito un caso muy típico que es quizá el mejor ejemplo de poesía, una de las más, a mi modo de ver, la poesía más insigne que hay en Colombia, la más sobresaliente, que es Aurelio Arturo, La Morada del Sur. Entonces, una poesía que habla de un mundo de la infancia de comienzos del siglo XX, muy rural, pero que trasciende al rural y adquiere un poder universal. Y básicamente voy a hablar acá en clave riqueriana. Allí lo que nos propone el poeta es un mundo en el que al yo leer puedo volcarme hacia ese mundo y experimentar, tal como decía José Luis, una serie de corporalidades, que es lo que me fascinó de lo que dijo José Luis ahorita, que al leer un texto se experimentan en este caso unas corporalidades que si bien ese mundo de Arturo no era el mío, al estar en ese texto yo puedo sentir, qué sé yo, el aire, el viento que viene del sur, los aromas, como dice él, en las noches balsámicas que subían de la hierba, como dice él. Y siendo una experiencia de un otro, que es el libro Arturo en su infancia nariñense, yo como un hombre que fue en el altiplano con se puedo experimentar eso y puedo yo mismo ser otro, en ese ser otro que vengo ahí, encontrarme. Que creo que es en últimas lo que buscamos con la poesía. Lo otro significativo que no sé por qué todo lo del olvido siempre lo estamos refiriendo a la infancia. Estamos buscando la infancia y me acordaba pues la conferencia de José Luis con lo de los juguetes. Entonces, no sé si es que la infancia nos da un acceso a la realidad y a nosotros mismos que es único y que es irrepetible y que es inolvidable. No sé si es eso, que de alguna manera pues siempre filósofos y poetas andamos volviendo a la infancia y a esa temática. Por último, y solo para agregar, en cuanto al arte, les recomiendo mucho, me hacía pensar en un cineasta que yo diría que es de los artistas del siglo XX que mejor trabajó el olvido, pero es un poco el olvido y la memoria, que es el cineasta ruso en su tiempo soviético, Tarkovsky. Tarkovsky vivió obsesionado con lo que era el olvido y la memoria. Y él hablaba de que su arte no era solo hacer películas, solo filmó 7, sino que él con esas películas quería era restaurar el tiempo perdido. Y él utilizaba un término muy interesante, que es un término que también utilizamos en medicina, que es anamnesis. Cuando yo, por el dueño de un perrito o un médico, le empieza a preguntar, oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Dónde estuvo? Él hablaba que en la liturgia ortodoxa también los modos de hacer rememoración de las generaciones era una anamnesis para recuperar ese tiempo perdido, como habla nuestro amigo Prost. Entonces, hay una película extraordinaria de Tarkovsky que es El Espejo, que es es un, no sé, es una, digamos, diálogo entre memoria y olvido, que habla pues del espejo, de vernos cara a cara, como decía San Pablo. Básicamente eso. Gracias, Mario. A mí Edison. me llamó la atención que el profe José Luis decía que me agradezco mucho esa idea de la relación entre fenomenología y política. Yo nunca había querido pues como mencionarlo acá en el semillero, pero siempre he tenido esa pregunta, me la he guardado, es cómo es la relación entre las distintas enfoques de la fenomenología con la política y también con la violencia política, es decir, ese, esas vivencias, esa toma de conciencia, eso que olvidamos, que recordamos, ¿qué puede decir la fenomenología sobre eso? O las distintas fenomenologías pues, que existen o por autor que puede uno retomar como para contribuir a que tengamos una sociedad, digamos, tal vez menos violenta o que sepamos reaccionar frente a esos gestos de violencia inspirados en el pensamiento fenomenológico.
Te puedo mandar el artículo que leímos con Mario en el grupo de Agatha Bach sobre medicina, que es un resumen de el tema de fenomenología crítica y psicopatología en ese caso, y muestra cómo se vinculan algunos autores cercanos a la corriente fenomenológica con, con el activismo en contra de las violencias que se generaron en psiquiatría en determinados años y cómo se concreta ahí, pues digamos que eso se concretó incluso en cierre de manicomios y demás, ¿no? esto, esto es importante. Entonces, por ese lado de fenomenología crítica hay mucho y yo he visto que más recientemente esa línea se está un poco abriendo bastante. Podría buscar algunos podcasts y algunas cosas sobre fenomenología crítica por influencia justamente de la escuela de Frankfurt, creería yo, José. Estaba pensando en ese texto de Marcuse sobre donde están las cartas que él escribía a Heidegger, que lo editó la Universidad de Antioquia, que es entre fenomenología y marxismo, creo que se llama el texto, y ahí están las cartas que Marcuse le escribe a Heidegger ya en posguerra, y el conocimiento que Marcuse tiene sobre eso. Pero no, está muy bien porque sí, sí, desde hace mucho tiempo he querido como pensar esa conexión entre respuestas puede encontrar uno inspirado en las corrientes fenomenológicas y la violencia política y el ejercicio político ya como tal. Y a mí se me viene a la cabeza también un poco lo que estaba mencionando Andrés, que es una corriente que creo que está cogiendo mucha fuerza de fenomenología crítica. Y es curioso que haya estado como tan poco elaborada considerando el vínculo que tuvieron esos autores en principio con la fenomenología. No hay que ir muy lejos, ¿no? La tesis doctoral de Adorno fue sobre Husserl. Y uno tendría que sospechar por qué empezaron por ahí. O sea, por qué Adorno termina siendo lo que es Adorno, empezando por la fenomenología. Yo tengo la sensación que históricamente tiene que ver con la fama tan potente de Heidegger y pues sabemos qué pasó allí, ¿no? No sé si por eso se habrá generado ahí una suerte de enemistad muy fuerte, pero como un imaginario muy fuerte de que con eso no se puede. Eh, pero ahorita, por ejemplo, también hay muchos vínculos con muchas relecturas no solo la teoría crítica, sino del marxismo. Tengo un conocido que está haciendo una tesis doctoral sobre Heidegger y Marx, o sea, dos cosas que uno diría son como que no Eh, tienen nada que ver. Y un conocido, es que yo tengo un estudiante que hace lo mismo, necesito ponerlos en contacto, José. dale, ajá, dale. No, y este tipo es brillante, o sea, es brillante, es muy, muy bueno. Si quieres, ahora los... Sí, genial, genial, porque además podemos hacer un pequeño seminario sobre eso. Sí. y eso es un tema que está cogiendo como fuerza. De la línea que yo conozco, digamos, hay un texto famoso de Carl Schumann que se llama Husserl y lo político. Porque en caso de Husserl es más raro, ¿no? En Husserl está claro su proyecto ético. Digamos, ahí es muy fuerte y profesoras como la profesora Julier Ibarne hizo un trabajo espectacular pensando como tratando de articular y sistematizar el proyecto ético de Husserl, pero político muy poco y realmente Husserl tiene muy poco al respecto explícitamente. Pero lo que me parece a mí aquí interesante en la fenomenología no es tanto que hayan dicho ellos, sino que con esto se puede hacer mucho. O sea, no sería tanto un ejercicio de rastrear lo que se ha dicho, sino coger las herramientas para ver uno qué puede hacer. Y eso ya es más bien trabajo por hacer, ¿no? De lo que yo conozco sería eso, o sea, de Husserl pienso en el texto de Schumann, de Husserl y lo político, está en español, lo tradujeron, creo que Prometeo, creo que se publicó Prometeo, si mal no estoy. Y bueno, ya Sí, después, pues toda la fenomenología de lo social, Alfred Schutz, y comienza, digamos, como por ahí hay una corriente muy, muy fuerte que tiene vida propia. yo creo que de pronto tendremos que explorar la posibilidad de leernos el texto de Fanon. No me acuerdo cómo es que se llama, Mario, ¿tú te acuerdas? El texto de Fanon es muy interesante porque muestra cómo se
cómo afecta, por ejemplo, sí, el mundo social en la forma de vivir el propio cuerpo. Entonces habla como de la corporalidad de la persona negra, por ejemplo. Piel negra, Eh, máscaras blancas, creo que es el texto más famoso de él. ¿cómo dijiste? No te escuché. Piel negra, máscaras blancas. Sí, Piel Negras, Máscaras Blancas, ese, justamente. O sea, creo que tendríamos que leerlo. Es un buen complemento para la fenomenología y también por el lado feminista. Ha habido textos sobre la corporalidad de las mujeres, que es un poquito distinta. Digamos que mientras se habla de la transparencia del cuerpo, hay muchos contextos en los que justamente el cuerpo de la mujer no es transparente o esa transparencia está constantemente siendo interrumpida por prejuicios, digamos, machistas que objetualizan a la mujer y que la hacen sentir incómoda en determinados contextos. Entonces hay ya trabajos sobre esas fenomenologías como más particulares de la corporalidad y más relacionadas con esos trabajos. Entonces yo destacaría aquí como que, pues como dice José, hay mucho que se puede hacer y creo que mucho se está empezando a hacer, pero también hay que reconocer que hay motivos no necesariamente fenomenológicos, o no necesariamente ligados a la tradición fenomenológica, que son los que llevan a la fenomenología a empezar a pensar estas cosas. Y estoy pensando pues en el marxismo, en la teoría crítica, pero también en el feminismo, como fuentes importantes, digamos, de discusión y de problematización para la propia fenomenología. Sí, yo quería hacer un comentario en relación con lo que alguno había dicho sobre el tema de la poesía, eh, Mario en particular, y es que de alguna manera, y bueno, y también José se ha referido al tema del lenguaje comentando lo que dijo Johnny, y, y es que el lenguaje no solamente cuando dice algo, no dice algo trayéndolo a la presencia. Estoy nuevamente aludiendo al tema de pensar olvido y recuerdo con base en la idea de presencia y ausencia. No, no se trata de eso. El lenguaje expresa algo, pero no siempre trae a la presencia. Muchas veces podemos decir algo justamente no encontrando la palabra para decirlo. Muchas veces lo interesante es que a medida que vamos discurriendo y expresándonos mediante el lenguaje, vamos en cierta forma como cercando y acercando aquello que queremos decir sin lograr decirlo. Y la otra persona nos dice, sí, sí, sé a qué te refieres, pero no sé cómo decirlo. Y todos entienden de qué están hablando, pero ninguno acierta con la palabra a expresarlo. Es decir, el lenguaje no necesariamente puede ser pensado tampoco, digamos, ni la conciencia puede ser pensada como un contenedor, el recuerdo no puede ser pensado como traer un elemento que estaba en un compartimiento ajeno y que ahora se trae al contenedor de la conciencia o algo por el estilo. Ni el lenguaje puede ser pensado tampoco como una especie de contenedor que junta objetos entre sí y trae a la presencia cosas. Esa, digamos, ontología de la presencia, esa ontología de la cosa es bastante limitada. Y en el caso de la poesía es claro porque la poesía, si tomamos seriamente lo que nos dice Mario nos dice, bueno, en esta poesía yo traté el tema del recuerdo o traté el olvido y traje o recuperé del olvido algo. Pero el decir de la poesía es tal que la poesía no puede ser leída literalmente. Eh, es decir, no se refiere, la forma de referirse de la poesía a las cosas no es mediante la mera correspondencia o constatación de cosas. Quien pretende constatar lo que dice un poema simplemente no entiende el poema o deja de entenderlo, porque no puede leerlo así. Entonces la poesía en cierta forma es iridiscente, es decir, señala en diferentes sentidos, en diferentes direcciones, y justamente lo que no hay en la poesía es un sentido unívoco que pueda ser considerado como la única interpretación válida del poema, sino como que hay un entorno que se abre y que muestra algo y dice algo, y sin embargo ese algo no es algo constatable, verificable, medible, expresable, aprehensible de otra manera.
Ese es uno de los rasgos de la poesía. Y creo que es interesante porque la poesía entonces parece tener que ver con una forma de decir que trae algo que no se deja atrapar completamente. Y entonces se escapa y bueno, me va a permitir acá un símil, voy a llevar esto a los excesos, ya que estamos en estos. Y es que en cierta forma parecería que la poesía tampoco pertenece al ámbito ni de la ciencia de la tercera persona, ni de la primera persona. De alguna manera, lo dicho excede a su autor, eh, excede también a su receptor y no se deja leer o aprender simplemente mediante una lectura literal del sentido. Entonces, también excede como las reglas de la gramática y también excede como las simples sintaxis del lenguaje. Entonces, creo que muchas de las cosas que se han dicho con respecto al olvido podrían también decirse de cierta forma con respecto al propio lenguaje. Entonces, bueno, hay un aporte hermenéutico a la discusión. Eh, pues yo qué pena, abusando que quedan apenas 2 minuticos para las 12. Dale, Hans. Pues digamos, también me surgió a mí la inquietud acerca de como una crítica a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial, porque digamos que aquí el papel del olvido pues yo lo veo como central para el tema del pensamiento y de la conciencia. Y yo pensaba si uno puede programar un computador para que olvide, ¿sí? Si uno puede programar un computador para que pueda determinar o para que digamos que pueda simular el olvido del cuerpo, porque lo que decía José Luis, estoy de acuerdo. eh, el cuerpo tiene digamos que unos hábitos, dice aquí cuando se refiere a Prost, hay unos hábitos adquiridos y por medio del cuerpo pues también hay como unos indicios que permiten evocar y recordar, ¿sí? Y pues creo que en eso se basa prácticamente toda la teoría de Platón de la reminiscencia. Y si eso es así, pues para mí el caso del computador sería el caso de Funes, el caso de ese individuo que puede tener toda la información que necesita y que no se permite el olvido. Y si alguien no se permite el olvido, ¿cómo puede pensar o cómo puede tener conciencia? Digamos que creo que es una crítica aquí fuerte, o por lo menos yo lo veo así, a la inteligencia artificial desde ese punto de vista. O sea, el papel del olvido para el conocimiento, digámoslo así. Sí, yo creo que es una buena conexión acá, sobre todo porque hay una crítica de Waldenfels como a la tecnificación y al exceso a la obsesión por el recuerdo. Sí. Bueno, ¿les parece si leemos dentro de 8 días Funes el Memorioso como para continuar un poquito más con el tema de olvido y recuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, muevan la cabeza. Sería muy Profe, bien. no escuché, es que estaba recibiendo una cosa que me trajeron, qué pena. ¿Qué No te dijeron? preocupes. Que si leemos Funes el Memorioso para la próxima clase. Ah, sí, sí. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a Profe, todos. solo una observación, profe, qué pena. Sí, Es que adelante. les anexé un libro, si vieron ahí en el chat, subí un libro que Mm. encontré y es de un autor, creo que fue como, el hecho es que el libro, si ustedes lo ven por un momento, Anthony Fredrickson. la verdad me Sí. llegó la referencia y me llamó la atención porque hablaba acerca de lo extraño y lo no conocido. Apenas la verdad lo pude ojear y es como referente al tema que estamos tratando y sí él trabaja bastante Waldenfels y Wittgenstein, pero se centra mucho en Waldenfels. No sé en sí de qué trata el libro, es una tesis doctoral que publicaron, muy reciente. Entonces lo dejo ahí a quien se lee. Muchas gracias. Vamos a mirarlo. Muchísimas gracias entonces a todos por su participación y nos vemos entonces dentro de 2 semanas en el semillero. Un Vale. abrazo para todos.